Continuamos en Argumentos y seguimos conversando con Fernando Rivero. Antes de continuar con la entrevista, seguimos escuchando otros argumentos o otras visiones sobre este tema que hoy es la noticia principal en los medios de comunicación nacionales. El ingreso mínimo en Venezuela, expectativas, realidad, análisis, pues todo ello ha sido pues parte del centimetraje en los medios de comunicación. El día de hoy vamos a revisar ahora la visión de José Adelino Pinto. Él es líder de Mercer y especialista en recursos humanos. Vamos a revisar sus declaraciones. El 51% del mercado pagaba un monto ya superior a los 45 bolívares del ticket anterior, daban otras cuantías, por lo tanto no hay una gran afectación para ese 51% del mercado. Solo hay un 16% del mercado aproximadamente que pagaba montos entre los 45 bolívares y los 1.000 bolívares, que es más o menos lo que daría la cuenta de 40 por una tasa de 25 dólares aproximadamente, 25 bolívares por dólar aproximadamente, perdón. Entonces ese 16 es el único que tendría que hacerse algún tipo de ajuste. Primero, tienen casi 4 millones de empleados públicos aproximadamente, es un aumento del ticket, pero además el bono, que era de 20 y ahora lo ajustaron a 30, esos dos conceptos que le dan unos 70 dólares sí tienen un gran impacto en la economía del sector público. Bueno, escuchamos al líder de Mercer, José Adelino Pinto, en declaraciones que ofrecía el equipo de prensa de Economía Globovisión. También en el programa de Kikosis a la 1 de la tarde se pronunciaba el diputado Oscar Rondero sobre el tema del ingreso mínimo y también vamos a revisar su reacción. Plantear un aumento salarial que se convirtiera en sal y agua, que hoy son 70 dólares y dentro de 5 días fueran 5 dólares. Y volvemos al mismo escenario, es decir, una falsa incremento salarial. Yo diría que el gobierno tiene que ser mucho más franco, tiene que ser mucho más serio en la política comunicacional y en la forma como lo aborda. Mire, no tenemos plata por esto, hay que hacer esto, hay que rescatar la producción petrolera, hay que levantar las sanciones, hay que buscar mayor cantidad de ingresos para poder tener un mejor salario. Así podremos nosotros lograr que la matriz de opinión de defensa, de levantamiento de las sanciones, que la matriz de opinión contra la corrupción en PDVSA y la protección y la mejora de nuestra empresa petrolera sea una verdad compartida por todos los venezolanos. Bien, hay partes de las declaraciones que hemos estado revisando durante todo el día, pero fíjese que hay un elemento en el que muchos sectores que ideológica o políticamente no coinciden, pero sí en este sentido. Es decir, lo constitucional es que el trabajador venezolano tenga un salario o un ingreso mensual igual a la canasta básica, así lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, pues que dicen, se entiende que esto es muy difícil de lograr, pero que hay que trazar un camino que permita que progresivamente el trabajador pueda recuperar su poder adquisitivo y que su salario pueda equipararse a la canasta básica. Incluso una persona que hoy en día gane 300 dólares, por decir un monto, es una persona que no puede acceder a la canasta básica y estamos hablando de un monto muy superior a ese ingreso mínimo con el salario, el cestatique, el bono guerra económica, es decir, con todos esos beneficios se está muy lejos pues de eso. Pero sí coinciden en que hay que decir la verdad, ser transparentes y sí también mostrar un plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción que permita que paulatinamente, que progresivamente los trabajadores puedan recuperar su poder adquisitivo? Y mencionabas un tema importante, el tema de los diálogos y de la negociación. ¿Qué hace falta en esa mesa para que se puedan concretar acuerdos, para que se puedan dar soluciones, para que Venezuela pueda trabajar en ese camino libre de sanciones? Y por otro lado, pues también se garanticen a todos los sectores pues, de nuestro país respuestas y soluciones que claman una respuesta inmediata. Fíjate, Rosa, ahí de las declaraciones del diputado que acaban de colocar en pantalla, dos cosas que me gustaría destacar. Primero, que hay un consenso generalizado en relación a que las sanciones afectan el ejercicio real de los derechos enmarcados en la Constitución. No lo dice solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo dice el presidente Petro, lo dicen muchos de los mandatarios que estuvieron en la cumbre de Bogotá sobre el proceso sociopolítico de Venezuela, lo dicen sectores partidos de oposición, también. lo dicen empresarios importantes del país que no acompañan, repito, al gobierno bolivariano, que son ideológicamente distintos. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer algo. Si bien es cierto que hay una demanda para, digamos, un incremento salarial mucho más considerable en términos cuantitativos, no es menos cierto que lo que se acaba de aumentar ayer en términos de bonificación sí permite a algunas personas por lo menos tratar de atender algunas urgencias, porque es que lo otro
que es un aumento del salario en los términos que todos quisiéramos, todo parece indicar que yo no soy el tesorero de la República, Claro. no soy el ministro de Finanzas, no soy el ministro del Trabajo, pero todo parece indicar, de acuerdo a la locución que vimos en el día de ayer, que no están las condiciones dadas producto del problema fiscal que tiene Venezuela en este momento, el problema de los ingresos y de los egresos que tiene la República. En todo caso, yo lo que sí creo, lo que sí rescato, es que ayer se planteó en la locución del presidente Maduro la necesidad de avanzar en la reestructuración del salario, y también se planteó un tema muy importante que esperemos que eso florezca en soluciones concretas, que es un fondo con recursos petroleros para, digamos, revitalizar, para darle nuevamente, digamos, valor a las prestaciones sociales. Recordemos que ahora, en este momento, como consecuencia de la situación económica, nuestros trabajadores prácticamente vieron perdidas sus prestaciones sociales. Luego de largos años de servicio, hoy un trabajador se jubila, tengo un amigo de hecho en una institución pública que se jubila luego de 25 años y lamentablemente sale con un monto ínfimo. Creo que eso que planteó ayer el presidente Maduro, si germina en soluciones concretas a partir de la orientación que le daba el ministro de Petróleo, creo que eso sería un paso bastante importante. Ahora bien, en cuanto a las negociaciones, las medidas coercitivas unilaterales obviamente le hacen un daño terrible al país. Lo que exige toda la comunidad nacional, todos los venezolanos y venezolanas, es que el cese inmediato de esas medidas para que pueda, digamos, reverdecer la economía. Ahora bien, nos toca también transformaciones importantes en términos del modelo de gestión pública. Nos toca también corregir lo que haya que corregir para recuperar la producción en todos los ámbitos, para poder avanzar en el tema de seguridad alimentaria, que es una de las cosas fundamentales. Y para ello, por supuesto, el tema de la soberanía, cómo producir más en el agro para que en la mesa de los venezolanos y venezolanas podamos tener los alimentos que requiere la población. Que no se olvide el tema del agro, pues también ha sido parte de las demandas que hemos recibido en nuestro programa por representantes del sector. Muchos pues también solicitan créditos, solicitan ayuda, capacitación, y que esta apertura de Venezuela con otros países, como por ejemplo sus relaciones bilaterales con Colombia, busquen también en el equilibrio, porque fíjense que también Venezuela tuvo unos años de aislamiento que obviamente pues perjudicaban a nuestra economía, a nuestro intercambio comercial, pero al regresar, pues obviamente también encontramos la balanza desequilibrada. Teníamos en estos días un productor de café que nos decía, no es posible que ahora estemos importando un café a nuestro país, lo vemos en muchos mercados, en los puestos de ventas de hortalizas, de verduras de compañeros andinos que llegan a la ciudad, y a precios muy bajos, que lamentablemente hacen que el venezolano adquiera este café colombiano en lugar del café venezolano, pero según a los productores los montos no nos dan para nosotros poder hacer una competencia sana. Tenemos que invertir mucho y no podemos perder, no podemos trabajar a pérdidas, ¿no? Entonces también se trata de en esas mesas de trabajo, en esas mesas de negociación y también en la revisión interna tomar en cuenta todos los factores para ese intercambio comercial, para que sea justo, para que sea equitativo y para que también el trabajador venezolano pueda tener oportunidades, pueda rescatar también el acceso a créditos y estar en una condición equitativa respecto a otros mercados. Sí, recordemos que venimos de un estado rosa que fue omnipresente en sectores muy importantes de la economía, no solamente en el ámbito petrolero. Veníamos de un estado que vino, digamos, ocupando distintas esferas en el agro, en el sector industrial, en el sector del turismo, también, por supuesto, recuperando potestades en materia energética y posteriormente, luego del bloqueo, hemos tenido que abrir otras condiciones al capital privado internacional para tratar de burlar las medidas coercitivas unilaterales. En ese proceso, lamentablemente, nuestra economía fue sumamente afectada y eso es una realidad que está allí. Ha dicho la CEPAL, lo decía el año pasado, que Venezuela iba a tener, y lo tuvo de hecho, un incremento importante en su PIB. Este año se tenían otras expectativas para este primer semestre. Lamentablemente esas expectativas... Desde diciembre empezó una contracción y una caída contracción en esos económica indicadores importante. La inflación nuevamente comenzó, digamos, a acelerarse un poco. No hemos llegado a la situación que tuvimos en el año 2017 o 2018, pero sí hemos tenido nuevamente algunos problemas económicos que se vienen agravando y que esperamos que el Ejecutivo tome medidas en ese sentido. Ahora, creo que hay una gran oportunidad con los gobiernos progresistas, con gobiernos como el de Brasil, Argentina,
el gobierno de Bolivia, Honduras, etcétera, para tratar de crear nuevas alianzas económico-comerciales, pero todas ellas tienen un impedimento, que es el tema de las sanciones. Se impone en consecuencia colocar ese primer aspecto dentro del tema de las discusiones que se están dando de cara al reinicio del diálogo entre los partidos de oposición y el gobierno nacional, pero ahí es importante que toda la oposición acompañe, digamos, la condena a las sanciones. Ahora, una de las propuestas en esa mesa de Bogotá por parte de Petro era esa vía de dos rieles, que mientras el gobierno pueda, por ejemplo, ingresar a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esa misma vía Estados Unidos pues también trabajaría progresivamente en el alivio de sanciones. Porque también, a pesar de que ningún país debería sancionar a otro, pues nos explicaban que ese proceso no se elimina de la noche a la mañana, que es todo un proceso que toma un tiempo, ¿no? Y querían, pues en medio de esas negociaciones, o que al menos es lo que tienen las partes, ir cediendo de forma progresiva para poder avanzar. ¿Qué opinas al respecto? La intención de las medidas coercitivas unilaterales ha sido confesada una y otra vez. Se trata de requebrajar, destruir la economía venezolana para propiciar un cambio de gobierno por cualquier vía. Eso Aunque se entiende que ese mecanismo no funciona. Claro, pero eso lo han dicho portavoces del gobierno, tanto de la administración Obama, de Trump y ahora de la administración Biden. Eso lo han reconocido senadores, congresistas de los Estados Unidos. Ahora, eso lamentablemente ha demostrado en diferentes lugares del mundo que no funciona. Eso termina afectando a los pueblos, termina destruyendo sus economías y lamentablemente terminan pagando, digamos, las grandes mayorías, las contradicciones políticas que existen con el imperialismo estadounidense. ¿Qué creemos al respecto? Nos vamos a una pausa, Fernando. Al regreso me cuentas qué crees al respecto, porque ya teníamos que cumplir un compromiso y seguimos conversando pues de este tema y pues diferentes aristas sobre no solo el salario mínimo, sino también las condiciones que hay en nuestro país y a nivel regional y cómo nos afectan esas interacciones. Ya volvemos.